Ahora sí, muy bien, buenas tardes con todos los participantes. Bienvenidos una vez más al curso de acompañamiento educativo y gestión del aula para auxiliares de EBR, el cual está a cargo la profesora Verónica Castillo. Estimada profesora, buenas tardes. El día de hoy finalizamos el curso y le daré el pase para que pueda iniciar la clase el día de hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos ya empezando nuestra última sesión y la pregunta del día es cómo estamos el día de hoy, cómo nos sentimos el día de hoy. A ver, y con sus emoticones, coméntenos un poquito cómo estamos, cómo venimos. Bien, muy bien, María. Más, a ver. Muy bien, alegre, qué bonito, qué bonito, qué bien, qué bien. Vamos, vamos. ¿Quién más? Ahí estamos, alegres. Ya empezaron sus labores, ya están yendo a las escuelas. Excelente, Mirta. Sí, ya están yendo. Estamos en las semanas de gestión. Todos trabajan en escuelas públicas, y privado. Ujú. Ya están en todo el tema de la organización, ¿no? Bien, muy bien. Muy bien, entonces Susana, Mirta, ya nos van saludando, ya nos vamos saludando, muy bien. Y vamos a hacer el día de hoy un poco el repaso, quizás también de algunas ideas que son importantes para no perderlas de vista, recordarlas siempre y hacer que nuestro trabajo pues sea siempre, sea así fundamentado, sea consciente y que tenga a los estudiantes realmente en el centro, ¿no? Realmente todas las decisiones que vamos tomando pues son para ayudarlos, para procurar su bienestar, trabajamos con ellos y por supuesto siempre de la mano de los profesores y de los directivos de toda la institución, ¿no? Los padres de familia, ya sabemos que en nuestras funciones también está la coordinación con los comités, ¿no? Este comité de gestión del bienestar, trabajamos con los tutores, entonces vamos vamos a hacer nuestra sesión del día de hoy yéndonos ya casi hacia la culminación de esa ruta que habíamos trazado nosotros al inicio. Bien, como siempre, ahí mi correo también para cualquier consulta que ustedes puedan tener, no duden en hacérmela llegar, que los estaré leyendo y contestando con cariño. Hemos ido haciendo un trazo, una ruta del curso, trabajando desde la responsabilidad, desde el comprender cuál es el rol del auxiliar en este proceso de acompañamiento educativo en la educación básica regular. Hemos ido conociendo, compartiendo también algunas estrategias de acompañamiento. Nos hemos centrado en estrategias que podrían ser efectivas si las hacemos siempre pensando en el bienestar y en generar climas escolares que sean positivos para asegurar aprendizajes. Y el día de hoy hablaremos sobre la intervención y la mejora de la práctica educativa. A partir de este día en adelante, ustedes tienen todo el poder, ¿no? Ustedes tienen algunas herramientas básicas, pero no nos quedamos con lo que hemos trabajado o hemos compartido en esta semana, sino vamos buscando más porque hemos dicho que la formación constante será la que nos dé el soporte a las decisiones que podamos tener.
Entonces, para lograrlo hemos ido viendo el rol del auxiliar, hemos aplicado estrategias, gestionado el aula, promoviendo un clima escolar y ahora hablaremos de cómo podríamos intervenir de una manera oportuna ante algunas situaciones que puedan afectar a la convivencia y al aprendizaje en el aula. Si hablamos de la convivencia y la práctica educativa, vamos a centrarnos en dos focos. El primero tendrá que ser y cómo intervenimos en la promoción de la convivencia escolar y para ello podríamos ir definiéndola, conversar acerca del impacto que puede tener en el desarrollo de los estudiantes y de la comunidad, quiénes son estos actores que participan activamente en todo este proceso de convivencia y terminaremos con sus diálogos entre nosotros, con las preguntas que ustedes deseen hacernos y pues damos ese espacio para dudas, para consultas. Entonces, diremos, ¿qué entendemos por convivencia? A ver, nosotros de manera personal, en el chat también podríamos ir escribiendo qué tenemos en nuestra mente, qué viene a nuestra mente cuando tenemos frente el término convivencia. Furlan, Salcedo y Lara nos hablan de una definición, ¿no? Nos dicen, estas son las acciones que nos permiten vivir juntos, que nos permiten dialogar, respetarnos, ser recíprocos y poner en práctica los valores democráticos y una cultura de paz. Aquí, eso dicen Furlan, Salcedo y Lara, pero ustedes que están en el aula, que están trabajando con los niños, ¿qué piensan ustedes? Voy a dejar de compartir para poder leerlos de manera eh, más fluida. No, convivencia, tener empatía, tratar de vivir en armonía. Gracias, maestra Mabel, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más se nos viene a la mente? Estar en unión, tener empatía con los niños, correcto. ¿Qué más? Vamos leyéndolos. Somos algo de 20 personas, a ver, Blanca, Ricardo, Marlene, aceptarlos como son y aceptarnos también, ¿no? Como somos. Sandra, bien. Escuchar opiniones diferentes sin molestarnos. Exacto. ¿Qué más? A ver, Nelly, Paola, Flor, yo voy escuchándolas. Pasar el día, pasar día a día con nuestros pequeños, pasarlo juntos, ¿no? Es la convivencia, vamos conviviendo. Ok. ¿Qué necesitamos, según su experiencia, qué necesitamos asegurar para que esa convivencia sea agradable para todos? Ujú. Palabra clave, ¿no? El darles confianza. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Están ahí escribiendo. Esperamos a ser empáticos. Bien, María, Ana, Nelly. Esperamos, Mirta, sigue participando, por favor, Sandra. Darles amor, ser empáticos, darles confianza. ¿Qué más? ¿Es sencillo? Ahora la pregunta es darles confianza. Aceptar y convivir logrando el rol que desempeñan los niños y los docentes, ser amables en todo momento, muy bien. Y entonces la pregunta es si ustedes en sus propias prácticas han sentido que es sencillo darles amor a todos, darles confianza. Claro, no todos trabajamos con los niñitos de inicial, ¿no? También tenemos en el equipo auxiliares de secundaria o algunos quizás de primaria también. Entonces, es ¿qué retos han tenido que pasar ustedes? Me imagino alguno. Estamos viendo una recuperación de todo lo que implica la convivencia. Convivir, vivir juntos, eso es claro, pero no siempre el convivir juntos tiene un significado de vivir bien, ¿no? Estamos juntos, pero convivimos, pero a lo mejor discutiendo, como decían, ¿no? A lo mejor no siendo amables,
a lo mejor nunca conversamos o no damos esos espacios, atender a todos los niños, con la diversidad que tenemos todos, entre profesores, padres de familia. Es complejo, ¿no? Es complejo. Bien, vamos trabajando entonces, vamos a seguir. Muy bien, gracias, están participando, muy bien. Entonces, el vivir juntos implica dialogar, respetarnos, ser recíprocos en las acciones. No hago el bien porque el otro me va a hacer el bien a mí, hago el bien porque me corresponde, porque soy una persona con valores. Hemos hablado también de esos valores democráticos que ponemos en práctica o debiéramos poner en práctica siempre, escuchando al otro, compartiendo ideas, discutiendo de la manera más alturada, ¿no? Cuando hablamos de discutir, no estamos hablando de pelear, a veces nos confundimos un poco o mucho, hablamos de poder debatir también, ¿no? Y no solo cuando hablamos eh, de democracia, estamos diciendo, sí, ahora hablemos de democracia porque se vienen las elecciones, ¿no? Eso ya está claro, nosotros tomamos la voz, tomamos decisiones, identificamos problemáticas y vamos juntos construyendo una cultura de paz. ¿Qué más podemos decir acerca de la convivencia? Palabra clara, ustedes en el chat colocaban respetarnos, aceptar nuestras diferencias. Y aquí viene esta palabra tan usada últimamente, ¿no? Atender la diversidad. Y diríamos entonces, ¿por qué atender la convivencia desde la diversidad? En la escuela se convierte en un espacio en el que se, se reúnen muchas historias, cada niño con su historia, con su experiencia familiar, con sus problemas, tanto ante las clases, ante los cursos que van desarrollando, algunos problemas que van encontrando, que no dicen, a otros que no comparten, que nadie ve, los adultos a veces vamos muy rápido y no estamos atentos a los problemas que tienen los estudiantes. Y todo eso implica la diversidad. Cuando nosotros escuchamos la palabra, seguramente diversidad, niños con alguna condición especial, ¿no? Con alguna situación compleja a nivel de salud, a nivel de procesos cognitivos. Pero no, somos diversos porque tenemos diversas culturas, venimos em, de diversas zonas urbanas o rurales, ¿no? Depende de dónde está la institución. Tenemos experiencias de fe también diferentes y estas debieran ser elementos que enriquecen la convivencia. Y eso se va a hacer cuando disminuyan estas brechas de desigualdad, cuando entendamos que todos somos importantes, que todos somos personas valiosas que pueden aportar desde sus propias habilidades. Y aquí entonces podríamos hablar si en la escuela se promueven espacios para reconocer esa diversidad, ya sea la diversidad cultural, la diversidad religiosa, la diversidad en las formas de convivir en las familias, de los tratos, las formas de pensar tan diversas que tenemos. ¿Se dará este espacio? Muchas veces no pasa. No, César Bona, por ejemplo, nos habla de crear escuelas felices, escuelas nuevas, de cambio, de transformación, en donde todos los niños quieran ir porque van a disfrutar, porque van a aprender, porque se van a sentir mejor, porque se van a reconocer personas dignas, se van a reconocer personas auténticas, autónomas, se van a sentir que van ejerciendo liderazgo. Eso es lo que buscamos que pase en las escuelas, pero la pregunta siempre será qué tanto hacemos los adultos, profesores y en nuestro caso, pues los auxiliares, qué tanto hacemos y promovemos esa atención a la diversidad y no solo atención para saber que así sí somos diversos, sino la valoración de esa diversidad. Bien, entonces vamos a ir conversando a lo largo de esta tarde también cómo es que nosotros podríamos favorecer
ambientes que sean propicios para el aprendizaje. Los estudios nos van diciendo, un niño que se encuentra, que se desarrolla en un ambiente em, óptimo de bienestar, está estable, sabe que lo valoran. Es un niño que se puede enfrentar a los retos que puedan surgir en sus procesos cognitivos con una mayor confianza, ¿no? Un niño que está bien emocionalmente es un niño que está más apto para poder aprender, ¿no? Para poder resolver problemas, que confía, ¿bien? Entonces, vamos avanzando aquí. ¿Qué más podemos decir? Aquí les voy a dejar un documento, esto va a estar, ya saben, en su plataforma de Classroom. Tiene que ver con este documento normativo en el que se expresan las estrategias para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada, que surgen a partir de un diagnóstico que busca ser participativo, en el que se puedan identificar los problemas, las fortalezas de la comunidad y que se involucra a todos los actores en este proceso de análisis de este diagnóstico. ¿Para qué? Para establecer objetivos claros, definir las estrategias que nos van a permitir alcanzar esos objetivos, de modo que podamos asegurar juntos que este plan de convivencia escolar que trabajan no solo el Comité de Orientación, Tutoría Educativa y Gestión del Bienestar, ¿no? No solo ellos lo trabajan y son los únicos que saben qué hacer. Toda la comunidad se integra, hay responsables, y entonces es un trabajo conjunto. Padres de familia, profesores, auxiliares, estudiantes aportan al desarrollo de este plan de convivencia. Entonces aquí ustedes le van a dar clic y ustedes podrán luego descargarlo también. Muy bien. Sigamos aquí. Y también pues les voy a poder compartir una caja de herramientas que está bien interesante. Es una caja de herramientas para la gestión de la convivencia escolar. Eso lo manejan los profesores, los tutores, y es muy importante que ustedes como auxiliares puedan acceder. ¿Qué encontramos en esta caja de herramientas? Podemos encontrar estrategias, documentos, algunas guías que pueden ser orientadoras. Porque hemos dicho y estas semanas hemos ido compartiendo algunas estrategias para poder eh, estar atentos en la hora de recreo, en la hora de entrada y salida. No hemos ido viendo las funciones que tienen ustedes como auxiliares. Ese acompañamiento, si hay un niño que a lo mejor se siente mal porque le han llamado la atención o porque ha discutido con sus compañeros, ustedes tienen algunas estrategias que podrían empezar a plantearla. Entonces, esta caja de herramientas que nos ofrece el Ministerio de Educación puede ser una buena opción. Ustedes le pueden dar clic ahí y van a acceder directamente. Ahora también las voy a ir mostrando. Hasta aquí voy a dejar de compartir, hay algunas intervenciones, entonces preguntamos. ¿Qué nos preguntamos? A veces las actividades que se realizan a diario, muchas veces, eso se conversa con cada niño y no los realizamos. Ajá, muy bien, Ricardo, voy a compartir la caja de herramientas también por el chat para que puedan ir viendo. Nosotros realizamos las actividades constantemente. Decíamos, como una estrategia puede ser la banca o la silla, esa silla que te espera, la silla de la conversación, decíamos también, y que podemos identificar, ¿no? El auxiliar a veces puede decir, mira, cuando tengas algún problema, alguna dificultad, te sientas ahí y yo sabré que necesitas hablar, ¿no? Entonces el auxiliar ve, mira, esa niña se ha sentado ahí, me acerco. Y empieza, ¿no? A conversar, ¿qué necesitas? A veces también los niños no quieren hablar, ¿no? Les cuesta expresar sus emociones o qué le ha pasado.
no nos quieren contar y no tienen que contarnos todo lo que está pasando, lo que está viviendo, pero si nosotros generamos pues esa confianza, ¿no? De decir, mira, lo que tú me estás contando, yo lo tomo con respeto, con cariño, y me gustaría ayudarte, ¿no? Eso es algo que podemos ir haciendo también. Conversar con los niños, algunos nos dicen, es una pérdida de tiempo, ¿no? Los niños, ¿para qué voy a conversar con los niños? ¿Por qué tengo que conversar con los niños? Para eso tienen sus padres, ¿no? La pregunta es, pero vamos a ver, ¿cómo esperas generar la confianza? ¿Cómo esperas ayudar a una persona? Si lo que dices es, no me toca, no me corresponde, eso le corresponde a los papás. Es verdad que los papás son los primeros responsables en ayudar a los niños, pero hay situaciones que para los pequeños, por las situaciones familiares incluso, no se ha generado la suficiente confianza como para que los niños hablen con sus papás. Necesitamos hablar con los padres primero para que trabajen, ¿no? Para que trabajen de manera segura, para que trabajen también en estos espacios de diálogo en la casa, de poner señales. Hablamos también antes de la esquina o rincón de la calma, que en la casa también hay un rincón de la calma, por ejemplo, y eso lo hablamos con los papás. Y también con los niños, porque los primeros amigos de de los niños o las primeras personas en quienes confían tendrían que ser los papás. Entonces, pues vamos hablando. Y aquí Fernando nos comparte, ¿no? Y la banca de la conversación es positiva. Mira, lo aplicado. Entonces, ya ven, vamos también de alguna manera diciendo, esto funciona, Verónica no está hablando cualquier cosa que se le ocurre, esto sí se hace, ¿no? Vamos bien, gracias Fernando. Y voy a aprovechar en compartir a ver, un minuto, vamos a compartir aquí estas estrategias, este documento normativo que nos puede ayudar mucho. Lo comparto por el chat, ahí el enlace es muy largo, pero está. Y habíamos dicho la caja de herramientas también, justamente. Aquí la tenemos, anótenla, cópienla en su documento en el que están revisando o mándenselo a su WhatsApp, ¿no? A veces tienen su WhatsApp personal y se manda, no sé si lo hacen también ustedes, pero tener un WhatsApp con uno mismo nos ayuda a tener todos los enlaces en un solo lugar sin que se nos pierda. Vamos a continuar entonces hablando del tema de la convivencia. Si hay alguna pregunta, ustedes la hacen, pueden escribirla y ahí la vamos leyendo. Bien, entonces, vámonos, ya hablamos de la convivencia un poco, podríamos luego retomarla y conversar un poco más con las preguntas que ustedes van a hacer. Podríamos hablar ya entonces del foco 2, que es la intervención en la mejora de la práctica educativa. ¿Quiénes son los responsables de que los niños puedan desarrollar sus habilidades para aprender mejor? Naturalmente, los docentes son los primeros encargados, ¿no? Los directivos, todo el personal, ¿no? Toda la comunidad. Y no nos olvidemos de los propios estudiantes. A veces sentimos que los responsables de la educación de los niños son los adultos, ¿no? Es lo que sentimos, lo que nos parece que es valioso, los adultos decidimos, los adultos hacemos eh, todos los planes, los proyectos, y como nosotros ya hemos estudiado, lo hemos pensado muy bien y ya hemos presentado el plan, el programa, la actividad, y ya nos lo han aprobado en la dirección, entonces ya no importa más la voz del estudiante. Esto es algo que debemos cambiar, que debemos trabajar. El estudiante se tiene que hacer responsable desde pequeñito de aquello que está aprendiendo, que sea consciente. ¿Y cómo aprendiste? En las clases los profesores hacen sus actividades y la última
la última parte, el último momento de la clase, en donde voy a hacer ya el cierre y voy a ayudar al estudiante a hacer su metacognición, por lo general les preguntan, em, ¿cómo- qué tal? ¿Cómo les gustó la clase? Y los niños, sí. ¿Aprendimos mucho? Sí. Muy bien, ya está mi metacognición. La pregunta es, ¿esa era la pregunta ideal? Pues que imagínate que un niño te diga, no, no aprendí. Castigado el niño, mamá, a ver, auxiliar, le nota en la agenda que debe venir su mamá porque el niño me ha dicho que no ha aprendido, ¿no? Y entonces lo que hacemos es censurar, juzgar a aquel que no piense como yo, que soy su profesor. Aquí nosotros tenemos una labor fundamental, ayudar. Si esto pasara en el aula, en el momento que están haciendo ya el cambio de hora, están entrando a hacer ya otra actividad, sí preguntar a los pequeños, ¿y qué tal? Y cuéntame, ¿qué has aprendido hoy día? Eso también lo debieran hacer los padres, claro. Pero como no estamos seguros de que esto pase, porque muchas veces no están en casa, podríamos ayudar nosotros, ¿no? Y entonces preguntamos, ¿cómo has aprendido? ¿Qué hiciste? ¿Y qué parte te gustó más? ¿No? Y voy hablando con varios estudiantes, de modo que ellos poco a poco vayan haciendo una reconstrucción de todos los procesos que han ido siguiendo. Esto es muy importante. El niño debe ser consciente, entonces, pero no porque sea un mandato, tienes que ser consciente, sino porque yo propicio espacios para que ellos puedan expresar con confianza y libertad aquello que sienten que han ido aprendiendo o aquello que no han ido aprendiendo. Mira, no entendí muy bien esto. Me gustó mucho esta parte, pero luego no supe por qué tenía que hacer esta actividad, ¿no? Que lo digan, que te comenten, porque nosotros los ayudamos también en estos procesos de aprendizaje. Entonces, podríamos conversar un poco acerca de las estrategias de intervención que pueden ser efectivas. Esta que les acabo de comentar puede ser una. Y conversaremos también qué estilos de aprendizaje reconozco en los chicos como para poder ayudarlos. Algunas herramientas para promover el diálogo, el trabajo grupal, hablar de misiones, estas las vamos a conversar ahora sin diapositivas que nos puedan apoyar para poder ir mirando y preguntando también y vamos interactuando. El hecho de crear ambientes inclusivos en donde la solidaridad sea la base, el acompañamiento entre pares también, que esto es algo muy, muy valioso e importante. Hay algunas experiencias muy simpáticas de acompañamiento o del aprendizaje entre pares, que es que se está dando ya, y en el que son responsables directamente los profesores, pero nosotros podríamos dar ideas de esto. Y cómo la comunidad se compromete para asegurar una sana convivencia. Bien, y terminaríamos con las preguntas y comentarios. Entonces me voy a quedar aquí, voy a dejar de compartir para poder verlos y que podamos conversar. Entonces, a lo mejor vamos contándonos qué estrategias ustedes han desarrollado, algunas brevemente, lo pueden escribir por favor, porque podríamos tener entre todos nosotros una idea mucho más real de lo que implica. No solo estamos escuchando que me den recetas que le puede dar Verónica a los auxiliares para que puedan aplicar, sino vamos aprendiendo todos, ¿no? En este espacio vamos construyendo nuestro backup de experiencias. Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Mirta, Mabel, que han estado participando muy activamente y les agradezco, María, podrían compartir quizás, ¿no? Cecilia, Inés, Maximina, Clarita, Arturo, Vanessa, Katy, ¿no? Cada uno de ustedes podría ir compartiendo qué es lo que hace cuando quieren desarrollar alguna estrategia que mejore la convivencia. Ahí Amabel nos hace la pregunta, ¿no? Cuando hay alumnos movidos, dice, ¿no? Em, Recuerdan que antes em,
hemos hablado acerca de las etiquetas, ¿no? Que les vamos colocando a los niños, al que es calladito, al que es tranquilo, al que es tímido, al que es movido, al que es extrovertido, y todos van creciendo con estas grandes etiquetas, ¿no? Todo el tiempo. Y la primera pregunta tendría que saber identificar qué es lo que hace que el niño sea tan movido, ¿no? Vamos a ver, vamos a continuar con esa línea. ¿Qué hace el niño? Una vez que termina la actividad, seguramente se va a un lugar y está en otro y está pidiendo los colores y está pidiendo el libro y se va al lado de la profesora y luego se va al lado del auxiliar y está todo el tiempo caminando. ¿No? Me imagino que a eso se refiere, Mabel. La pregunta es, ¿terminó la actividad? A lo mejor la actividad es demasiado sencilla para este niño. Entonces habría que preguntar. Yo recuerdo mucho a un grupo, a unos niños em, que siempre interrumpían la clase, estábamos en la hora de matemática y todos tenían que hacer el ejercicio que les había puesto el profesor y ese niño termina y voltea hacia mí y me pregunta, ya terminé, me voy a parar y me voy a ir donde mi compañero ya, y me dice así, con una seguridad, ¿no? Yo no era la profesora, yo estaba observando la clase de un alumno. Y les dije, a ver, has hecho, a ver, enséñame. Y me enseña su cuaderno. Y efectivamente lo había hecho muy bien. Y le digo, a ver, y si le cambias los números, ¿cómo lo harías? Y eso era un reto. Y empezó a hacerlo. Y luego, ya está. Y mientras los otros no terminaban, o sea, era un niño muy rápido. Y le digo, ¿y ahora por qué no creas una situación así parecida, un problemita así parecido a este, pero cámbiale los números o cámbiale los personajes y luego se lo vas a compartir a otro compañero que termine? Uy, eso lo motivó muchísimo y empezó a hacer problemas, ¿no? Eh, es, y ahí estamos desarrollando su pensamiento, tenía que tener la respuesta para darme. Y es verdad, a estos niños muchas veces, a este niño en particular le gustaba llamar la atención, por eso era el que hablaba y el que hablaba rápido y el que terminaba pronto, porque la profesora siempre que terminaba pronto, muy bien, no siempre lo felicitaba, ¿no? Muy bien, creo que era Santiago, ¿no? Santiago, lo has hecho estupendo. La maestra no había visto todavía la respuesta, pero ella ya estaba dándole ese reforzamiento positivo. El niño, claro, siempre se sentía así, ¿no? Esperaba que una extraña, en este caso yo también le digo, oye, qué bien lo has hecho, ¿no? Entonces, eh, ir pensando, darle otra actividad, darle otras tareas, mm, tener tus juegos también. En otra escuela, por ejemplo, ¿qué es lo que hacían? Tenían una esquina de juegos, tenían sudokus, tenían crucigramas, ¿no? Así hojas impresas pequeñitas, y el niño que terminaba verificaba que el trabajo esté bien hecho, corregía si había que corregir algo y luego podía acceder a a ese material, ¿no? Entonces es una manera de generar compromiso con ellos y hacerles ver cuando alguien interrumpe de manera abrupta. Yo les comentaba, ¿no? Cuando es abrupto, decía, ay, me atropellaste. Le decía yo, ay, disculpe, profesora, ya, disculpa, disculpa, te dicen, ¿no? Y se van dando cuenta. Luego ya van levantando la mano, luego se paran, pero no hacen desorden. O sea, no está. A veces castigamos a los niños porque se paran, no les preguntamos por qué. Hay niños que les duele la espalda de estar sentados todo el tiempo, ¿no? Como a nosotros, seguramente. Eh, pero no les preguntamos, solamente los juzgamos, ¿no? O hay ese niño que está con muchas cosas en la mente, está pensando y lo que necesita es pararse, respirar, pero ya los estamos castigando. Entonces, un poco trabajar con ellos también, ¿no? Ya les dije un poco el rincón de la calma, el buzón, también podemos trabajar con estas cajas, en unos buzones, escríbele algo para alguien, algo bonito. eh, Podrían tener sus pequeños diarios, cuando han terminado ustedes, saber qué es la parte más bonita que te ha gustado, el de hoy escríbela, dibújala, y poco a poco ellos van viendo sus progresos, ¿no? Ya me sentí feliz porque aprendí. Eso naturalmente con los niños que ya saben escribir, ¿no? Y en secundaria. Y en secundaria el tema del diario, pues
resulta ser muy atractivo también, ¿no? Que ahora está de moda, entonces podríamos incorporarlo en los diarios, ¿no? Le llaman el journal, yo le llamo diario, ¿no? ¿Qué más podríamos trabajar con los mismos estudiantes o con los niños que tienen esa necesidad de estar de un lado para otro? Les damos responsabilidades también, ¿no? Ayúdame, vamos a hacer este mural, ayúdame cortando aquí, ayúdame con una tarea. Eh, mm, Algo que funciona muy bien, pero esto lo aplican los profesores, podríamos darles la idea también, es el aprendizaje entre pares. Un pedagogo, un profesor eh, de, de aquí de Lima, ¿no? Está trabajando con la propuesta de aprendizaje entre pares y ya se ha ido a varios departamentos, ¿no? Se ha ido al Cusco, me parece que también en el norte, y lo que busca es que los estudiantes se preparen en temas específicos, ya sea matemáticas, ciencia, en el tema del curso que más le gusta, y van creando una especie de portafolio en donde está el tema, porque se ha preparado, ha buscado información, y luego alguna actividad, ¿no? Y lo que hace la profesora es ayudarlo a reconocer si tiene una secuencia lógica, es algo así como una mini sesión que hace el estudiante, ¿no? Desde cómo pregunto, cómo recupero los saberes, yo creo que esos niños con el tiempo serán maestros, porque les están enseñando que funciona y se sienten bien, ¿no? Luego que ellos se han preparado, estos niños van a otras aulas. También se ha hecho esto con adultos, o sea, con otros profesores, o han ido incluso a la Dirección Regional de Educación de Lima lo han compartido con los especialistas, han ido a la mujer, y han trabajado con los especialistas. Y lo que hacen es que elige, ¿no? Elige tu tema, elige un tema. ¿Qué es lo que te gustaría? Mira, este es mi catálogo, ¿no? Y está tema uno, tema 2, tema 3, tema 4, tú eliges. Uno elige y entonces empieza a explicarte, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que me preguntaba el niño acerca de las fracciones y me empezó a explicar, ¿no? Que era una fracción, me hablaba del parte todo, me decía que también se podía trabajar con material concreto y tenía sus pizzas, siempre usan pizzas, ¿no? Y entonces trabajaba con la figura, con el material concreto, luego me hacía dibujarlo, luego me hacía escribirlo y luego exponer qué es lo que yo había aprendido desde lo que ellos habían hecho. Y fue estupendo, porque claro, los niños van desarrollando esa habilidad para poder comprender primero un tema, han investigado, han revisado, ese trabajo ha sido también validado por la docente del curso y luego ellos tienen esa, ese protagonismo para poder enseñarlo a otros, ¿no? Em, Cuestiones que podrían mejorar de esa estrategia es que ciertamente el contenido como tal, en este caso de matemáticas, tiene que estar muy bien revisado, ¿no? Porque un mal aprendizaje en el tema de extracción, o cualquiera, ¿no? Un tema que está mal enseñado o ha habido un primer acercamiento al tema y no ha sido correcto, puede generar dispedagogías también, genera aprendizajes erróneos y se van convirtiendo en obstáculos matemáticos, ¿no? Esto en el tema de matemáticas. Y lo mismo, ¿no? Con otras, con historia, ¿no? Cuando hablamos de las ciencias naturales, por ejemplo, si están hablando al compost y le dice cómo se hace, pero se lo dices mal, el otro lo va a aprender mal, pero está confiado. Tendríamos que trabajar también con el que aprende para que verifique que aquello que aprendió con su compañero realmente es correcto o no. Pero eso ya genera otros espacios extracurriculares también, que podrían ser muy interesantes de proponerlos en los colegios y se van ayudando. ¿Por qué no pensar en estudiantes de secundaria que puedan trabajar esta estrategia y que enseñen a niños de primaria, niños de sexto de primaria, por ejemplo, o a sus compañeros de primero de secundaria, ¿no? Sobre algunos temas. Genera vínculos, genera una comunidad viva, niños que se conocen, niños que se respetan en la hora del recreo, en fin, vamos trabajando de esa manera, desde la propia acción, desde el protagonismo, desde la investigación que ellos van haciendo, ¿no? Van indagando también, van conociendo nuevos temas,
eh, seguimos. Y claro, por ejemplo, a un adolescente que se mueve, interrumpe, a veces no piden permiso en realidad, ¿no? Solamente interrumpe y a veces se van del saltón. Habría que saber qué es lo que está pasando. A veces es una reacción hacia, hacia el profesor porque lo trató mal o está mal y ya no soporta más. Y algunos jóvenes también, también niños, pero lo he visto más en jóvenes. Por ejemplo, en una clase de 3 horas, decía el estudiante, ya habían pasado 2 horas, por favor, necesito salir, profesora, necesito salir porque estoy que me ahogo, ya no aguanto más. Yo necesito pararme cada cierto tiempo porque siento una ansiedad, ya no sé qué hacer con mis manos, ya dibujé todo lo que podía dibujar porque su primer recurso para atender esa ansiedad que tenía era que tenía su cuaderno y se ponía a dibujar lo que quería, porque ya había terminado lo que se le había indicado. Y, y lo que necesitaba era salir. Nosotros habremos detectado chicos que han salido de clases o que han querido salir, que se han parado, y lo primero que hemos hecho ha sido juzgar esa acción, pero no ir más allá, ¿no? No saber por qué es que por qué es que los chicos han querido hacerlo, ¿no? Entonces, preguntar qué siente, por qué, o si siente que esa es una buena respuesta a aquello que está sintiendo, si su decisión logra eh, dar respuesta realmente a lo que le está pasando, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro caso? Por ejemplo, de cómo ustedes han atendido algún caso que afecte a la convivencia, que ustedes puedan comentar para ir aquí dando más ideas. ¿No tiene más situaciones? Bien, no hay más situaciones. Hemos terminado entonces. Ajá, bien. Cuando un niño dice, yo mando, ¿no? Reconozcamos un poco también los estilos de los estudiantes, de los niños. Hay algunas conductas que son muy disruptivas en ese sentido porque también han ido aprendiendo. Está el niño autoritario, el niño que siempre obedece, el, ¿qué más? El que dice yo mando, lo juzgamos, le decimos está bien, manda, o qué haríamos? ¿Qué haríamos, colegas? Dice el niño. No, María nos dice, el niño dice, yo mando, yo aquí hazme caso. A veces los policías escolares, los que tienen alguna función así especial, es el que dice estas frases. O en los grupos. Cuando hacemos los trabajos grupales, es necesario que se les enseñe a hacer el trabajo grupal. No hablo de la actividad en sí misma, sino del rol que puede tener, que van a desempeñar cada uno de los miembros, ¿no? De los miembros del grupo. Entonces, se les hace algunas tarjetitas, por ejemplo, em, dices ya, a ver, hoy día tú vas a moderar, o sea, tú vas a dar vas a estar atento con los tiempos, vas a repartir los colores, el otro va a repartir las hojas, luego van a pensar juntos, van a conversar juntos sobre un tema, ¿no? Sobre lo que les han pedido que hagan, y para la siguiente sesión alternamos, ¿no? No siempre es el mismo moderador. Yo sugiero que usen más moderadores y no tanto coordinadores de grupo, porque en realidad lo que hace es moderar más que coordinar, ¿no? Em, cuando, ya, ¿y qué pasa? Primero para el trabajo de los grupos, entonces, hemos dicho moderando, vamos trabajando, y luego la otra
la otra recomendación que se da es que se intercambien los grupos. No siempre deben estar los mismos cuatro, todo el año, siempre los mismos cuatro, y no les permitimos conocer, interactuar con otros pequeñitos, ¿no? Entonces, eso también es recomendable. Y siempre que hay a uno que siempre le damos la tarea de coordinadores, de moderadores de los grupos, complicado cuando los ponemos a todos los moderadores en un solo grupo, ¿no? Es más complicado esto, porque, y ahora quién modera. Entonces ahí las tarjetitas te van a ayudar. Cuando nosotros vemos un caso como el que nos comenta nuestra colega, eh, a ver, nuestra colega María, un niño que le grita al adulto, es muchas veces irreverente, te falta el respeto, ¿qué hacemos? No es una mala mirada, no es un te castigo, no me hables así, pero sí es hacerle sentir qué es lo que nosotros estamos sintiendo cuando esta persona, cuando este niño me está tratando. O sea, yo aquí te mando. Y algunos, por ejemplo, porque lo aprenden desde la casa y lo han escuchado sus padres, ¿no? Alguna vez también, ¿no? Nos han dicho, eh, haz lo que yo digo porque mi mamá paga, ¿no? Es cuando era en una escuela privada, me dijeron eso, o sea, ¿no? Haz lo que te digo porque mi mamá es la que paga. Y la primera reacción es, ¿qué está pasando? ¿Por qué me contestas de esta manera? ¿No? Y hablábamos eso lo dijo una niña, ¿no? Em, y, ¿Y por qué me dices eso? Y yo sé que tu mamá paga, pero te paga para que yo te enseñe, para que trabajemos juntas, no para que me faltes el respeto, ¿no? Entonces, nadie le habla eso, ¿no? O sea, es como em, tenemos padres muy permisivos y a veces los maestros también, por evitar que nos llamen la atención, por evitar que el padre se queje, somos demasiado permisivos y estamos cayendo ahí en un problema enorme, ¿no? Esto es básico, esto es respeto. No te respeto porque eres adulto, no te respeto porque eres niño, te respeto porque eres una persona que está aquí, que está conviviendo, que está trabajando conmigo, que está aprendiendo, a quien yo le estoy orientando, le estoy ayudando a crecer. Entonces, sí es verdad que trabajamos con muchas normas, con el reglamento, trabajamos con el acuerdo, pero muchas veces, seamos sinceros, los acuerdos están pegados en la pared y no los tomamos y no los vemos todos despintados. Ya llega septiembre y los acuerdos son los mismos que hicieron en marzo y están ya todos despintados, nadie los volvió a leer, nadie los conoce, los papás desconocen los acuerdos del aula. Entonces, el trabajo conjunto con la maestra tutora, el trabajo con los padres de familia es fundamental. El respeto, es verdad que se gana, ¿no? El respeto se habla también. Se ponen evidencias, ponles casos, mira, esto pasó, me he sentido así, me han dicho esto, me he sentido de esta manera. El adulto a veces se siente triste, pero no lo dice. Y es como el superhéroe, ¿no? Nada le pasa al adulto. Pero no, hay que decirlo y hay que hacerles entender también. A ver, cuando tú me ofendes, yo me siento mal, me siento triste. ¿Por qué tú has dicho esto? ¿Por qué me tratas de esa manera? Yo te respeto. Y no lo estamos ofendiendo en ese momento, ¿no? Estamos hablando con ellos. Cuando no quiere seguir las lecciones en el orden del libro y quiere estudiar los temas en el orden que quiere, sinceramente, para mí, si un niño no quiere hacer el tema A, no, el tema de la unidad uno, porque le interesó más el tema de la unidad 5 y está más bonito y lo entendió y lo está haciendo, yo lo dejaría, porque lo que quiero es que termine el libro aprendiendo. Y si le digo no, no quiero que hagas el tema 5, quiero que hagas el tema uno, no me importa si tú quieres hacer el tema 5, yo quiero que hagas el tema uno. Lo que estoy haciendo es un poco frustrando ese ánimo que tiene por hacer otro tema. Ahora, podría mejor eh, indicarles desde el inicio
y cómo es que vamos a ir trabajando el libro y que a lo mejor en casa podría ir revisando también otros temas que me interesen, pero ahora vamos a trabajar todos juntos y vamos a llegar a la meta, entonces tengo otras alternativas. Pero no está mal que tenga interés por un tema. Al contrario, a veces cuando nosotros decimos, no es lo que toca hacer, tienes que hacer lo que yo te digo, se pierde totalmente el interés por el aprendizaje. Y claro, y luego les hablamos que ellos deben ser autónomos. Entonces, y yo creo que el tema de los libros se podría conversar muy bien también con los papás, con los profesores. En realidad eso lo manejan los profesores, ¿no? Básicamente. Em, pero hacer también como el lema, ¿no? Vamos avanzando y hacer como un termómetro. Yo pondría allí un termómetro para cada uno de los niños y cada unidad que van avanzando en orden es ir pintándola. Entonces, si tengo un termómetro, no tengo huecos, ¿no? Tengo ahí cada línea, voy avanzando la tarea uno, la tarea 2 y voy subiendo y voy subiendo. Así todos los niños y pueden ir viendo ellos cómo van avanzando. Pero no juzgarían o no anularía el interés que tengan por el otro tema. Ayer en el colegio ha llegado un alumno de primer grado que le gusta pegar y patear. Durante el tiempo que está, se chupa el dedo y se le habla, pero no habla mucho el niño. Habrá que saber, y aquí, como es el primer grado, seguramente ya hubo una reunión con los papás o se va a dar una reunión con los papás, sí saber si en casa también pega y patea y por qué, porque no es una conducta usual, ¿no? ¿Qué hace? ¿Y qué hace? También habría que pensar en qué es lo que desencadena el que quiera pegar y patear. Casos como esos me hacen recordar mucho a un niñito que tenía una situación complicada. Su hermana tenía hiperactividad y ella estaba medicada. La niña vivía con sus abuelos y su hermanito, ¿no? El hermano era un año menor que ella. Entonces, como el hermano copiaba todo lo que hacía esta niña, él copiaba todo. Y entonces si la hermanita iba y se subía al camarote y se tiraba, él hacía lo mismo. Y en el colegio lo mismo, ¿no? La hermanita salía y él la veía en el patio y él también se escapaba y salía, ¿no? Entonces era complicado trabajar también con este niño, ¿no? Y, y trabajamos mucho con reforzadores, ¿no? Mira, quédate en el aula porque tal, mira, ella solo ha salido a respirar un ratito, pero ya va a regresar porque ella quiere aprender, quiere tener su diploma al final del año, y eso es todo lo que le decíamos, ¿no? Y un día, bueno, este niño empezó a tomar una medicina que le daban al hermano, a la hermana, ¿no? Se lo daban a él. Y empezó a salivar y la lengüita empezó a hincharse mucho y se rascaba, tenía ampollas en la lengüita, todo el tiempo. Y era pues un niño muy, muy cariñoso, ¿no? Y mí me daba besos y me decía, no me arde, me pica la lengua. Este, Luego, sus cuadernos siempre estaban muy desordenados, la escritura era como abanico, tenía una disgrafía, estaba ya en segundo grado, pero su escritura tendía a ser como en abanico, ¿no? Y desordenada. Y tenía las orejas volteadas, ¿no? Las puntas del cuaderno. Y un día pues él escribe y es limpio, bien, y me pregunta si le gusta, y yo le digo, sí, sí me gusta, está muy bonito tu cuaderno hoy día. Y él se enojó y me dijo, no, no, no está bonito, está feo, a mí no me gusta, y empezó a pegar así, a patear, ¿no? Y me llegó a patear a mí también. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue con mis estudiantes, con el resto nos hemos ido del salón al patio, a jugar al patio, y yo muy, muy incómoda y dolorida además, y el niño se quedó, ¿no? Dejé al niño en el salón. Y él empezó a llorar, estaba llorando, y dije, bueno, que haga su momento de catarsis, de llanto, y esté ahí, ¿no? Los niños, los demás estaban muy asustados porque era la primera vez que veían a alguien pegarle a la profesora, ¿no?
Cuando llega la directora y ve al niño que está allí en el salón llorando, pues naturalmente me llama, me dice qué pasó y se le explica y hablamos con el niño eh, me mira y perdóname, Miris, perdóname, ¿no? Y me empieza a abrazar, me dice, ya, ya, ya. Y le digo, pero es que me ha dolido mucho porque me has pegado, o sea, yo no te he hecho nada, solo te he dicho algo que estaba bonito, ¿no? Entonces, ya, pero perdóname. O sea, él no es consciente todavía del dolor, él es consciente de que necesita ser perdonado, ¿no? Y abraza, y allí yo le digo, ya, ya, está bien, ¿no? Y no lo miro, está bien, está bien. No, no, pero perdóname, perdóname, hasta que lo miro, ahí aprendí, tendría yo unos 21 años, recién empezaba a trabajar lo miro y le cojo la carita, ¿no? Y le digo, está bien, ya te perdono, pero por favor no vuelvas a patear porque duele mucho. Si patearas a tus compañeros también les podrías hacer mucho daño. Y él dejó de hacerlo, ¿no? Como que comprendió, nos abrazamos. Solo cuando lo he mirado y lo he podido sostener, es cuando el niño se ha calmado, ¿no? Y eso es importante, respirar nosotros, ¿no? Respirar, saber y hablar con los pequeños es importante. No tener figuras, presentarles casos, a veces historias. Nosotros somos muy buenos creando historias, ¿no? Entonces, y si no, pues usamos la guía, a ver, para casos para niños, ¿no? Para abordar el respeto o la no violencia o el no pegar, por ejemplo. El contarles, mira, pasó esto, preguntamos, ¿qué harías tú? El niño hizo esto, ¿qué harías? ¿Y por qué? ¿Y por qué no harías esto otro? Y les vamos haciendo preguntas para que ellos generen también sus propias posturas ante una situación y sean cada vez más conscientes de de todas las situaciones que se pueden dar. Entonces, la recomendación, Mirta, lo primero es preguntar a sus padres si esta actitud se da en casa también y qué es lo que han hecho los padres para evitarlo o no han hecho nada. Si es que está yendo a un psicólogo, si es una acción que reacciona a algo, habría que determinar qué pasó, porque no es que llegue y ya pega y patea a todo el mundo. Algo tuvo que haber pasado, ¿no? O no. Entonces, eso es lo primero, el diagnóstico, ¿no? Y ya eso anotado, si es la auxiliar de la escuela, lo mismo, ¿no? Lo primero, anotado ahí en el cuaderno de su registro en el notario, ¿no? Entonces trabajar y cuidar porque podría patear a algún compañerito, ¿no? Entonces, no les vamos a decir a todos los niños, por si acaso Max patea a todo el mundo, entonces cuidado con él, ¿no? Porque le estaríamos haciendo un daño, los demás niños no se van a acercar a él, les van a dejar de hablar, ¿no? Siempre con mucho cuidado, con mucho respeto también ante situaciones como esta. Y claro, por eso es tan importante el rol que tenemos los auxiliares y de trabajo conjunto, codo a codo con los profesores y también con los padres de familia. Entonces van a tener ustedes en su portafolio, habíamos dicho que tienen su registro con los datos de los estudiantes, con el nombre de los apoderados, en caso de emergencia, a quién debemos llamar, la dirección de las casas, alguien en algún momento también preguntaba en otro espacio que veía, hay unas páginas para auxiliares también, sería bueno en Facebook que lo miren, que lo sigan, porque les compartan recursos muy simpáticos. Y dice, ¿qué pasa? ¿No? Los niños se quedan y no vienen los profesores, termina su hora, arregla el salón, lo que tiene que arreglar y el maestro se va y los auxiliares tenemos que entregar a los niños. Bien, pero a este niño no lo han recogido. Tener cuidado, o sea, no lo llevamos directamente a su casa, tenemos que hablar primero con los papás, tratar de llamarlos por teléfono, si tenemos su contacto por WhatsApp, ahí, intentarlo todo, ¿no? Para poder comunicarse. Yo diría, de preferencia, no tener un solo contacto, sino dos, ¿no? Dos contactos. Y esto que les voy a decir, ojo y atención con esto. Hay padres que están separados, pero cuando van a hacer las matrículas, figura el nombre del padre, a veces se acerca la madre también, ¿no? Y dan sus datos.
A veces ha pasado que ha ido el papá a recoger a la niña y la madre no ha sabido. Entonces se genera ahí un conflicto. ¿Por qué le entregó al padre si no es la persona que siempre la trae y la lleva? ¿No? Y lo mismo pasa cuando viene algún tío, alguna tía que viene, no, no es que su mamá me dijo que le recoja, ya está bien. Entonces, para evitar estas situaciones y estos conflictos, cuidado porque nosotros somos los encargados de entregar a los niños a los padres. Entonces, siempre que va a ser recogido por otra persona, les debe avisar por escrito, con su firma. Va a ir tal persona y va a recogerla, ¿no? Por favor, entréguenla a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, porque a veces van los abuelitos. Em, y tener mucho cuidado, ¿no? Como no vienen a recoger, tengo ya un contacto, tengo otro contacto, pues no me contesta uno, la otra persona, si es que el padre o la persona apoderada me ha dado la autorización de escribirle a la otra persona en caso esta no conteste. Y dejar siempre por escrito si voy a llevar y voy a acercar a la niña a su casa o cuando entré en la movilidad también. Eso es lo primero, ¿no? Las movilidades. ¿Qué movilidades están registradas? O que todas las movilidades, ya saben ustedes, deben estar registradas en el colegio. No puede venir un carro y bien, me llevo a estos niños y los niños, "Ah, ven, ven, que tu mamá te está esperando y se lleva a los niños. Imagínense ustedes con tantos casos de delincuencia que existen, ¿no? Entonces, atentos con las movilidades, ustedes ya están, todos los que vienen en movilidad, con la señora Raquel, viene, ya tienes los datos de la señora Raquel, tienes la placa del carro, porque tienes que saber a quién estás entregando y quién te está trayendo al niño. Estas cositas son muy importantes, ¿no? Em, Pasó ayer los papás de la niña que agredió, asistieron y se les ha citado a los padres del niño, ¿no? Claro. Lo principal, lo importante es que tenemos que conversar, ¿no? Que conversar con los papás. Bien, ya hemos hablado un poquito de algunas situaciones que se pueden presentar también. ¿Qué pasa si un niño se lastima? Tenemos varios casos, ¿no? Teníamos a unos niños súper inquietos, corrían de un lado para otro, se subían las escaleras y uno de ellos, de primer grado, está con su mochila en la escalera y sube otro de segundo que era muy travieso, tenía una condición especial, una condición que no se había diagnosticado. eh, y bueno, están jugando y ese niño le empuja al de primer grado y de primer grado se cae de la escalera, pero no por las gradas, sino como por la baranda, ¿no? Se va hacia el piso. Y oh, su chinchón grande, ¿no? ¿Qué hacer? No teníamos auxiliar. Pero si lo tuviéramos, ¿qué tendríamos que hacer en ese momento? Es un accidente, ¿no? A- Aparte de asustarnos, es tomar aire rápido, auxiliar al niño, no es lo primero, auxiliar al niño y llamar de inmediato. Esto pasó a la hora de la salida. Y entonces se coordina con la directora, ¿no? De la institución para poder acercarlo a una posta o si tiene su seguro. También anotar, si los niños tienen su seguro médico, eh, se tiene que llamar de inmediato, no se tiene que saber. Pero la primera persona que tiene que saber eso es el director del colegio, ¿no? Luego la profesora y los padres, estoy llamando a los padres de familia, ¿no? Todos en momentos, o sea, no me responde la profesora, pero ya le dijiste al director que ha pasado esto, inmediatamente tú ya estás llamando al padre, al apoderado. ¿Para qué? Para que puedan llevar al niño a su asistencia, ¿no? Y es lo más rápido, o sea, no tienen que esperar a que, oye, pero no me contesta, mientras tanto está el niño ahí casi desmayado. Y si es una caída grave, no debes mover al niño dependiendo de la caída. Entonces también llamamos a la ambulancia de manera rápida. Aquí nuestros aliados estratégicos bien ubicados. Y yo
recomiendo que los colegios deben tener sus protocolos también en caso de accidente. ¿Qué se debe hacer? Si el primero que ve el accidente es un estudiante, ¿a quién le debe avisar de inmediato? Si es un profesor, ¿a quién? ¿Qué hace el profesor? ¿Cómo asiste? ¿No? Porque a veces levantar al niño cuando es una caída, una mala caída, por ejemplo, que se da no solo en educación física, se da en la hora del recreo, a la hora de entrada, o sea, un resbalón que se puede dar. Entonces, ¿qué hacemos? Cargamos al niño y a veces al cargarlo le dañamos alguna vértebra, el bracito, en fin. Entonces, lo primero es ver si el niño se puede mover las piernas, si puede mover las manos para saber si hay alguna fractura. No. Recomendaciones, entonces, por favor, siempre primeros auxilios, ¿no? Ustedes deben estar preparados también. ¿Qué hacer en casos de caídas? ¿Qué medicina se le debe echar? Ustedes con su registro tienen que saber, y eso se pregunta a los papás, a los niños que son más grandes se les pregunta a ellos, pero pues sí es fundamental esto, preguntar si son alérgicos a alguna medicina. A veces hay niños que son alérgicos al paracetamol, por ejemplo, ¿no? Chicos. Y, no, se cayó para que no le duela, ya le estoy colocando, le dando la pastilla, o ya le estoy colocando una crema y esa crema a lo mejor le genera alergia. Entonces, saber si tiene alguna reacción a las cremas o a las vendas, ¿no? Algunos niños que le pones la gasa nomás y ya le está saliendo salpullido porque su piel es demasiado sensible, ¿no? O no sé, la gasa a veces no puede no ser de buena calidad, en fin, hay muchas situaciones. Entonces, atentos a eso. No queremos asustar, pero son cosas que pueden pasar, entonces saber. Bien, ¿no? Y acá ya la maestra también dice, ¿no? Reaccionar rápido, tener el tipo de asistencia a quien pueda acudir y llamar al apoderado, porque efectivamente los accidentes pueden pasar en el aula. Em, Cosas que pasan en el aula, en los primeros grados, por ejemplo, los niñitos quieren ir al baño y a veces los profesores no les dan permiso, ¿no? No vas a salir. Pero es urgente, quiero ir al baño, no vas a salir. Y pues, ¿qué pasa? Le ganó, ¿no? Y la niña, ahí está, la niña le ganó, ya sea que orinó o defecó, porque no pudo aguantar más. Además de eso, siente que todos la miran, que todos la juzgan, que la acusan o la señalan, y la maestra además no dice, uy, discúlpame, es que no, la maestra, pero ¿cómo no te puedes aguantar? ¿Por qué no me dices que es urgente? Incluso se ve eso, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo asistimos a los pequeños? Tengan mucho cuidado con asistir a los pequeños, ¿no? Más cuando ahora tenemos mucho el tema de los tocamientos, hasta a veces para agarrar el hombro ya, no debió tocar a la niña. Llevar, saber, ¿no? Pedir, en los casos de los más pequeñitos, por ejemplo, sí pedir que tengan en su bolsita de aseo, por ejemplo, que traigan su jabón, ¿no? Traen jabón, traen su toalla, no solo en el día de educación física, los otros días también tienen eso, y traer un polito, traer una ropa interior, ¿no? Un por si acaso. Y eso ahí, con su etiqueta, lo puedes tener incluso para que no lo lleve todos los días el niño, lo puedes tener en tu armario. Es como la bolsita, ¿no? El maletincito de emergencia de cada niño. Eh, y allí colocar, ¿no? Incluso el tema de las medicinas, ¿no? No, cuidado, no tomar esta pastilla, ¿no? Eso es valiosísimo, puede ayudarnos. Pero Verónica, vamos a tener más espacio, ya no nos alcanza el espacio. Creatividad, maestros, ¿no? O sea, aquí es cuestión ante una emergencia estamos precavidos, sabemos qué hacer y tenemos los recursos, o, eh, o qué hacemos, ¿no? Y el niño está sin atenderse. Llevar a los niños a trabajar, por ejemplo, el asearse, si es importante en iniciales se les enseña, ya en los primeros grados ya no, porque se entiende que lo han hecho en inicial, cómo se lavan las manos, cómo lavar la cara, cómo lavar bien los pies, ¿no? Eso es algo que se les enseña, cómo se baña, cómo se asea, enseñarle a los pequeños siempre con mucho cuidado y respeto. Y pues acompañar en caso de esta niña que le decía que no le dejaron ir al baño, bien, acompañas,
pero la niña se asiste sola, ¿no? Tú le ayudas, pero la niña se asiste sola. Y también podemos generar un recurso, una maestra, yo lo aprendí esto de una maestra, ella tenía una llave así grande, se la ponía colgante el niño que quería ir al baño, se paraba, agarraba su llave, se la ponía en el pecho y se iba al baño. Cualquier auxiliar, cualquier persona que lo veía en el patio sabía que ese niño era de tal salón, ¿no? De la profesora tal, porque llevaba la llave y sabían que ese niño iba al baño y que tenía el compromiso de regresar rápido, porque además todos ya habían identificado de dónde salía ese niño, ¿no? Y funcionaba bien, los chiquitos eran muy autónomos, se levantaban, no interrumpían, no pedían permiso, porque ese era el acuerdo, entonces iban, salían al baño, regresaban y colocaban la llave en su lugar, ¿no? Entonces, por ahí que eso también funciona. Bien, tenemos unos minutos más para seguir conversando, algunas consultas que puedan hacer, que nos puedan ayudar. ¿No hay? Pues bien. Comentarles un poco, ustedes van a encontrar en el Classroom, ahora lo voy a colocar, tienen ustedes una infografía que puede ayudarnos un poco a recordar cuál es la función que tenemos como auxiliares. Y acá la voy a mostrar un poquito. Bien, ¿cuál es la función que tenemos? Recordemos que nosotros somos servidores, servimos, atendemos con cariño, con respeto a las personas, a los niños, somos la mano derecha de los docentes, estamos bajo la responsabilidad de los directivos, ¿no? Del director básicamente, no de los otros directivos. Apoyamos en actividades formativas, en mejorar la disciplina. La disciplina solo se mejorará si es que la convivencia es consciente, si es respetuosa, si es inclusiva, si se genera en un clima positivo también para los aprendizajes. El auxiliar apoya en las actividades extracurriculares, ¿no? En las ferias, en los paseos, ¿no? En las actividades que se hayan programado y con este trabajo de expansión también a la comunidad. Recordemos que ustedes trabajarán para formar junto con los profesores y con los padres de familia y los mismos estudiantes en la formación integral de los niños. Trabajamos, recuerden, el auxiliar de educación según la normativa básicamente trabaja en inicial y en secundaria según las normas, pero en inicial y en primaria en los casos de educación básica especial. Sin embargo, también tenemos instituciones educativas en las que en primaria existe la figura del auxiliar, ¿no? En el caso de inicial, cada salón tiene su auxiliar, en el caso de primaria, depende de los colegios, pero usualmente pueden tener un auxiliar para todo el nivel, lo mismo en secundaria, dos, ¿no? Uno o dos auxiliares también de acuerdo a la población de los estudiantes que se tenga. También se les presenta, esto se deriva de este documento de estrategias, en realidad ahí vamos mirando, es muy bueno que ustedes conozcan cuáles son sus horarios, sus jornadas, las vacaciones que tienen, que conozcan sus derechos, si saben también, ¿no? Si tienen estas situaciones administrativas, como dice acá, ¿no? Para pedir los permisos, para pedir las licencias, todo está en sus normas, por lo tanto sería muy importante que ustedes la conozcan. Bien, algo que también me gustaría que las podamos compartir ahora, que podamos conversar muy brevemente, eh, eh, es que el día de hoy van a tener una evaluación. Ya la señorita les va a explicar un poco de qué trata, pero es básicamente lo que hemos ido atendiendo en la sesión uno hasta el día de hoy. Y lo ideal es
que repasen, que tengan esa claridad también en los conceptos sobre todo en las funciones y en esa labor tan noble que tenemos, ¿no? Como auxiliares. Para responder a María, los auxiliares se encargan de hacer materiales para días festivos, en realidad ayudan a la maestra, ¿no? Se llevan materiales a casa para hacer los materiales, es cuestión de coordinar, no es su función, no es su función exactamente, pero sí ayudan, ¿no? Entonces se pueden dividir. Recuerden que son la mano derecha de los alumnos, y sobre todo de los padres, ¿no? ¿Cómo motivar a los padres para que puedan ayudar a sus hijos? Y muchas veces comentan que no tienen tiempo. Em, Pueden ustedes trabajar con los casos, también con los papás. Eh, hace años leí una historia que me gustó mucho y era el padre de familia, no tenía tiempo, vivía solo con la niña y no tenía tiempo. Iba a trabajar muy temprano, dejaba a la niña dormida y en la noche llegaba tarde y la niña ya estaba dormida. Entonces le dijo a su hijita un día, mira, cada vez que te despiertes, vas a encontrar que la sábana tiene un nudo. Ese nudo significa que yo llegué, te vi dormida y te di un beso en la frente. ¿Está bien, hijita? Ya. Entonces, cada vez que la niña se levantaba, ella veía el nudo y decía, ah, papá sí vino. Es una manera de estar cerca. No es lo ideal, claro, pero hay casos en los que los papás tienen que trabajar realmente mucho, ¿no? Se quedan hasta tarde en su trabajo. Igual conversar también con los papás, porque el tiempo no puede diferenciar, no puede distanciar más, ¿no? A las familias. Entonces, ¿qué es lo que valoras? Ahora tenemos el teléfono a la mano, ¿no? Tenemos el teléfono. Estamos conectados con los padres y los hijos, y en casa hay teléfono. Entonces, mandar un mensaje a otra persona, mira, estoy atento de ti, hijo, ¿no? Profesora, ¿cómo está? Pero esa relación directa de los profesores con los padres y los auxiliares básicamente para informar, para ver si alguien no vino, por ejemplo, ¿no? Esa es la tarea, ¿no? Este señor tal, porque hoy día no vino Ricardo, ¿no? ¿Qué pasó? Y todo eso lo vamos registrando en nuestro registro, ¿no? Los auxiliares ingresan al aula a apoyar a las aulas o nos quedamos fuera, depende, ¿no? En el caso inicial están siempre adentro. En el caso de secundaria tienen un espacio y lo que van haciendo es pasar por los salones. Si ven que un aula no tiene profesor, pues de inmediato, naturalmente entran y hacen la actividad que ustedes consideran, ¿no? En el caso inicial siempre están con los niños, están adentro, ¿no? Sí, y porque son los que van a apoyar a los niños. Y los niños que tienen alguna dificultad, alguna complicación, lo mismo, ¿no? Eh, Saber si hay una persona. A veces te dicen en educación inicial no pueden haber tantas personas adultas. Eso depende del espacio, depende, ¿no? Del aforo que tenga el aula. Pero la persona cuando viene su maestra sombra, que es quien le ayuda, no es que hace toda la tarea de la profesora y el auxiliar esa persona. Esa persona está exclusivamente para orientar y ayudar al niño, no que tenga esa condición. Pero en algunas escuelas no permiten a la maestra echado, ¿no? La maestra sombra, ¿no? No permiten que entre, porque la profesora tiene una metodología del DUA, por ejemplo, ¿no? Tiene un diseño universal, todos los niños están atendidos, todos los niños trabajan. Y en este caso, el auxiliar, en caso inicial, ¿no? El auxiliar está ahí pendiente, los apoya, pero trabaja siempre con muchos recursos, ¿no? Eso sí, de todas maneras. Pues muy bien, colegas, estamos llegando casi al final y pues conmigo ya básicamente hemos terminado, entonces eh, le, no, depende siempre de la organización, ¿de acuerdo, maestra Rocío? Siempre depende de la organización de la institución, pero en el caso inicial los auxiliares están adentro con los pequeños, ¿no? Si es que cada salón tiene su auxiliar, pues está adentro. Si no, si hay una que atiende a varios salones, pues está afuera para estar atenta a los requerimientos de las aulas, ¿no? Pues bien,
Liliana, conmigo sería hasta aquí, maestros, y estamos atentos a escuchar algunas recomendaciones para dar su prueba, que estará activa en el momento que nos indiquen. Y pues gracias por su atención, por escucharnos y por participar. Sus preguntas siempre ayudan a que sea más fluido también. Vamos conversando, vamos contando algunas experiencias que nos pueden ayudar a mejorar. Les deseo a todos que sea muy, muy bueno este año, que trabajen siempre con mucho amor y siempre esa palabra tan bonita que hemos aprendido, que es servicio, ¿no? Que sirvamos de verdad, con alegría, regulando nuestras propias emociones también. Si ese día me llaman la atención, acuérdate, los niños no son los responsables de eso. Entonces, cuidado. Sí, sí, Mabel, va a haber un link de asistencia que se los van a pasar en unos minutos. Pues si alguien tiene algo que comentar, algo que decir, puede hacerlo, puede alzar la mano y le damos el pase. Mm, Pero vamos a ver, Liliana. Muchas gracias, Mabel. Sí, profesora, aquí estoy. Ah, ahí está. Sí, para dar las indicaciones de la evaluación, la voy a compartir en el grupo de WhatsApp y en el Classroom con la información correspondiente. Agradecerle, profesora, de parte de Durred por siempre acompañarnos en estas sesiones, ¿no? Capacitaciones para los docentes, igualmente a quienes se han unido. Sí. Bueno, profesora, muchas gracias. Sin más que decir, nos vemos muy pronto y agradecerles a todos los participantes una vez más. Una fotito, quería tomar una foto, pero vamos a ver si lo puedo hacer porque estoy en el celular. A ver, invito a todos los participantes, por favor, a encender sus camaritas. Ahí está la Voy a, maestra Yamila, ya la conozco. ahí está. Un abrazo a las maestras, ahí vamos conociendo a Flor, Fernando, a Elena, Nelly, María, a Sara, Mirta, mucho gusto. Ya saben, Bien, ahí tienen mi correíto, así que cualquier cosa ahí estamos para atenderlos, para ayudar. así es, profesora. A ver, ¿quién más? Ah, que no puedo tomar aquí en el teléfono, a ver cómo lo puedo hacer. Es un poco más complicado. Puedo tomar la foto. Ya bien, entonces voy a compartir la asistencia. Muchísimas gracias por su participación. No puedo tomar la foto como es el celular pequeño. Como está en video la grabación, entonces ahí luego hacemos la captura de pantalla del video. Entonces sí, Sí, sí está bien que abramos cámara y nos conocemos y nos regalamos una sonrisa para esta tarde y para lo que queda de la noche y de la semana. así es. Bien, a la cuenta de tres voy a tomar con lo que pueda. A la una, a las dos y a las tres nos tomamos la foto con la profesora. Sonrían. Unita más, unita más. Bien, muchísimas gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, cuídense, buen año para todos. Igualmente, mis gracias. ¿Cuál será el estilo de nuestro tricolor? Miren que nosotros estudiamos, estamos dando las clases de matemáticas, tiene que ver con claro. Vamos, maestros. ¿Cuánto queréis? La respuesta es